Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del estudio de Noches Seguras para Todas. Es para nosotras un placer sacar a la luz por fin esta investigación. Le agradecemos a todos los medios de comunicación que están asistiendo a esta presentación y por supuesto también a todas las personas que están siguiéndola a través de nuestro perfil de Facebook. Mi nombre es Ada Santana, soy la presidenta de Federación Mujeres Jóvenes, que haré una breve introducción sobre el estudio. Y a continuación, mi compañera Mónica Sainz, técnica de FMJ y investigadora de este proyecto, realizará la presentación del mismo. Federación Mujeres Jóvenes, para quien no la conozca, es una entidad feminista compuesta por mujeres jóvenes de 14 a 30 años, con casi 35 años ya de recorrido, cuya finalidad es reivindicar todas esas violencias que sufrimos las mujeres y con un especial enfoque en las mujeres jóvenes, con la finalidad de trabajar por la erradicación de esas violencias. El proyecto de investigación Noches Seguras para Todas tiene la finalidad de realizar una descripción de las violencias sexuales que sufren las mujeres jóvenes en los espacios de ocio nocturno. Es una investigación que aporta datos objetivos de cuáles son las vivencias de las jóvenes, de la violencia específica que se ejerce sobre ellas en estos espacios y de qué tipo de actuaciones tienen ellas y ellos. Sé que mencionar algún tipo de violencia específica que sufran las mujeres jóvenes, desde luego la número uno es siempre la violencia sexual. Y los datos que corroboran todo esto podemos encontrarlos en la macroencuesta de violencia contra la mujer en España de 2019, publicada hace un mes por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 6 de cada 10 mujeres jóvenes han sufrido acoso sexual en alguna ocasión y el 34,7% lo ha sufrido antes de cumplir los 15 años. Por no mencionar que aún continuamos sin tener una ley que proteja a las mujeres de este tipo de conducta, pues en su mayoría el acoso sexual se produce bajo la fórmula de acoso callejero, que no se encuentra tipificado en el Código Penal. En los últimos años hemos visto cómo en España son cada vez más habituales las noticias de mujeres jóvenes que han sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios de ocio nocturno, siendo no únicamente violentadas, sino también privadas del disfrute de estos espacios que sí tienen nuestros compañeros varones. En especial, tenemos que destacar el caso de la manada de Pamplona, en el que una chica de 18 años es agredida sexualmente en la fiesta de los Sanfermines. Además, es necesario también analizar la respuesta machista y retrógrada que recibe por parte de la sociedad, en la que en primer lugar se le juzga por su vestimenta, se le juzga por si había bebido o no, o por si se encontraba sola. Algunos de estos elementos no la respuesta que vimos nosotras desde nuestra perspectiva es como un poco la sociedad intentaba, de estas características, legitimar ese tipo de conductas violentas. Y por eso mismo este estudio también dará respuesta a todos esos elementos. Para nosotros el objetivo de este estudio no es simplemente realizar un análisis, sino es también dar una respuesta, de aportar datos de la realidad existente que sirvan para realizar políticas públicas de sensibilización con las administraciones públicas y con los agentes involucrados. Y para ello daré paso a mi compañera Mónica, pero antes de darle paso, quiero saludar también a todas las socias de Federación Mujeres Jóvenes que están conectadas y también, por supuesto, al equipo técnico que compone esta federación. Y además de agradecer a todas las personas que han colaborado con este proyecto y que lo han hecho posible, porque desde luego esto no sería posible sin el equipo técnico que tiene detrás la federación, a la que le agradecemos muchísimo, ya no solamente la presentación, sino el estudio. Y ahora sí, voy a dar paso a Mónica Sáez, que es la persona a la que tienen que escuchar para que proceda con este estudio. Buenos días, Mónica. Buenos días, Sara. Muchas gracias. Gracias también a todos los medios que estáis asistiendo a esta presentación. Paso a continuación a hacer una presentación del informe de la investigación Noches Seguras para Todas. Noches Seguras para Todas es una investigación donde no hemos pretendido recoger las distintas posiciones discursivas, las distintas opiniones en torno a la violencia sexual por parte de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes, sino que lo que hemos querido recoger y analizar y estudiar son las violencias concretas, las violencias sexuales concretas que las mujeres jóvenes sufren cuando salen de fiesta. Igualmente, apuntar como un dato importante de nuestra investigación es que hemos contado con la participación de hombres jóvenes. Normalmente tendemos, por la cultura de la violación, tendemos a enfatizar las experiencias que las mujeres tienen, preguntar siempre a las mujeres en los estudios en torno a la violencia sexual que sufren.
pero hay que poner la mirada también y preguntarles a ellos, puesto que la violencia sexual, los únicos responsables de ella es quienes la ejercen, ¿no? En este caso los hombres jóvenes. Bueno, ¿cómo hemos hecho el estudio? Bueno, pues a través de una metodología feminista participativa, en donde hemos contado con dos técnicas fundamentalmente. Por un lado, los grupos de discusión. Los grupos de discusión no es otra cosa que unos grupos de conversación con mujeres jóvenes y con hombres jóvenes por separado, mujeres por un lado, hombres por otro, puesto que no queríamos que ninguno de ellos y de ellas estuvieran condicionadas y condicionados a la hora de contar sus experiencias o volcar sus opiniones, ¿no? La muestra de la población joven con la que hemos contado ha sido muy amplia, queríamos que fuera diversa. Entonces hemos contado con hombres jóvenes y mujeres jóvenes de distintas edades, desde 15 a 35 años, de distintos niveles formativos, residentes en diferentes comunidades autónomas. Hemos trabajado en Valencia, País Vasco, Navarra, Canarias y Madrid. Residentes de zonas rurales y de zonas urbanas, por lo que podemos contar con una diversidad de tipos de ocio, ¿no? Para poder estudiar la violencia sexual. Otro punto importante a destacar de nuestra investigación ha sido la introducción de la variable de la racialización, ¿no? Hemos contado con mujeres racializadas, con mujeres afrodescendientes y con mujeres latinoamericanas, puesto que las mujeres racializadas sufren un tipo de violencia sexual específica que deviene no solamente del machismo, sino también del racismo. Y por último, hemos introducido una variable también importante que nos iba a ayudar a saber si las mujeres y los hombres identifican sus actitudes, en este caso los hombres, en el caso de las mujeres cuando la sufren, la violencia se identifican como violencia. Hemos introducido la variable de conciencia de género o conciencia feminista, ¿no? Otra de las técnicas que hemos llevado a cabo para el estudio de la violencia sexual han sido lo que nosotras hemos llamado, es algo como un tanto, no es que sea algo novedoso, puesto que nos hemos nutrido del urbanismo de género y de las derivas nocturnas que desde esta disciplina se emplean, son las rutas de vuelta a casa. Es una técnica que nos ayuda a recoger las experiencias, las emociones y las vivencias de las mujeres cuando hacen el recorrido de vuelta a sus casas, porque no olvidemos que el ocio nocturno de las mujeres no termina cuando salen del local, no termina cuando salen de fiesta, termina cuando llegan a la puerta de su casa, ¿no? Después de haber recorrido toda una serie de calles, de espacios públicos, donde sienten además un inmenso temor, ¿no? Pasamos a dar algunas de las conclusiones de este estudio, ¿no? Bueno, la primera, como así a destacar, es, según el estudio, los hombres jóvenes se apropian del tiempo de ocio nocturno de las mujeres interpelándolas sexualmente de manera constante. Según las experiencias de las mujeres y lo que nos cuentan, es que sufren continuamente distintas formas de violencia sexual, que van desde las aparentemente más sutiles hasta las que están identificadas claramente como una agresión sexual, es decir, la violación. Es decir, es un abanico muy amplio que iría desde lo más sutil hasta lo más hostil, ¿no? Entre estas actitudes, las mujeres señalaban las siguientes violencias: miradas continuas y molestas, comentarios y piropos, acercamientos físicos sin contacto que supone la ocupación de su espacio, intromisiones cuando están en grupo, tocamientos intencionados y no deseados, amenazas con violencia, agarres, acorralamientos y aislamientos, agresiones sexuales sin uso de fuerza y agresiones sexuales con uso de fuerza. Todas estas formas de violencia sexual, además, apuntaban, se pueden dar en distintas fases, o bien por un hombre en un momento muy concreto y saltar de un comentario a un agarre en cuestión de minutos, o puede darse a lo largo de toda una noche por parte o bien de un hombre o por diferentes hombres, ¿no? Por tanto, podemos corroborar que las mujeres son despojadas del derecho a disfrutar de su tiempo de ocio libres de la violencia de género, ¿no? Otra de las conclusiones sería que hay dificultades para identificar todo este abanico de violencias sexuales cuando no existe una conciencia feminista. Como he apuntado anteriormente, nos ha resultado extraordinariamente importante hacer esa diferenciación entre las mujeres con conciencia o sensibilización en materia de igualdad y las que no, porque sí hay una diferencia a la hora de identificar las violencias.
quiero que quede claro aquí que la conciencia de género, la conciencia feminista no te va a liberar de sufrir la violencia de género, pero sí ayuda a que las mujeres la identifican y, más importante si cabe, a que los hombres identifiquen si la están ejerciendo, ¿no? Las mujeres sin conciencia de género, de hecho, este tipo de violencia, las más sutiles como los sutiles, ¿no? Tocamientos indeseados, piropos o comentarios, incluso hablan de simplemente comportamientos agobiantes por parte de hombres que categorizan como pesados, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Bueno, esto sucede fundamentalmente porque hay un estereotipo de la violencia sexual que también deviene de todo del término jurídico, ¿no? Que recoge el Código Penal, en donde parece que solo hay violencia cuando se emplea la fuerza física y cuando hay intimidación. Por tanto, cualquier violencia sexual que no atienda a estas características pues no es identificada por aquellas mujeres y hombres que no tienen esa sensibilización en materia de igualdad. Sin embargo, a las mujeres con conciencia feminista les resultaba muy fácil, ¿no?, identificar claramente los comportamientos, las violencias, estas sutiles como violencia sexual, lo tenían muy claro, ¿no? Otro de los indicadores que hacen ver a las mujeres si están sufriendo violencia o no y que también invisibilizan las violencias aparentemente más sutiles es la vivencia del miedo, de la angustia, ¿no? O sea, cuando no viven miedo, cuando no sienten angustia, parece que no están sufriendo esa violencia, que volvemos a entablar esa relación de nuevo con el estereotipo de violencia, de intimidación, de la violación en un callejón oscuro por parte de un desconocido, ¿no? Los hombres con conciencia de género, de hecho, con conciencia de género, señalo, ni siquiera ven el carácter violento de actitudes como la insistencia, los tocamientos indeseados, los comentarios, los piropos, ¿no? Hablan de ellos como comportamientos que pueden ser además, no tienen por qué serlo, incómodo para las mujeres, ¿no? De alguna manera se están exculpando, ¿no? No reconocen sus actitudes como violentas y además trasladan la responsabilidad a las mujeres, ¿no? En el sentido de podemos categorizar nuestras acciones como violentas si a la mujer le ha sentado mal, ¿no? El hecho concreto, pero advierten que sus acciones no se podrían categorizar como violencia sexual, como tipologías de violencia sexual de manera objetiva, ¿no? Siempre depende de cómo le haya sentado esa acción o ese hecho a la mujer que lo sufre, ¿no? Por tanto, con esta mirada machista y exculpatoria, no solo justifican su comportamiento, sino que responsabilizan a las mujeres de la violencia sexual. Otra de las conclusiones es que cuando la violencia sexual es ejercida por un amigo o un conocido, también se les hace muy difícil reconocerla. Esto sobre todo sucede con las mujeres sin conciencia de género, quienes ni siquiera, de hecho, en el trabajo de campo apuntaban a haber sufrido ninguna agresión sexual por parte de estas personas conocidas, ¿no?, de estos hombres conocidos. A lo máximo que llegan es hablar de situaciones incómodas donde el amigo o el colega pues, ha sobrepasado el límite, ¿no? Sin embargo, las mujeres con conciencia de género señalan que hechos pasados de estas características han sido capaces de reconocerlos como violencia sexual gracias, dicen literalmente, al feminismo que les ha abierto los ojos. Bueno, esto vuelve a responder a este estereotipo de la violencia sexual que existe en el imaginario colectivo, ¿no? Parece que la violencia sexual o la violación solo puede ser perpetrada por un hombre desconocido en un callejón oscuro y no puede ser perpetrada por un amigo o un conocido con quien has establecido una relación sexual en un momento dado y no atiende a tu negativa, ¿no?, a tu querer parar. De hecho, los hombres, con respecto a esta cuestión, dicen literalmente que cuando las mujeres dicen que no,
en realidad quieren decir que sí, ¿no? O sea, se mantienen muchos de los estereotipos y de los mitos que forman parte de la seducción patriarcal, ¿no? El que la mujer tiene que mostrarse difícil, mostrar resistencia, ¿no? Y eso además erotiza la situación y parece que además que les despierta su líbido, ¿no? Como comentan los hombres. Las chicas fáciles, de hecho, comentan, no les son tan interesantes, ¿no? Bueno, otra de las conclusiones es que las mujeres racializadas sufren una violencia sexual específica derivada no solo del machismo, sino también del racismo. Evidentemente, este tipo de conclusiones no las hemos sacado nosotras, ¿no? de nuestra investigación. Nosotros nos hemos nutrido de otros estudios, pero esto ha venido a corroborarlo a partir de los testimonios y participación de las mujeres racializadas que han participado en Noches Seguras para Todas. Bueno, ¿de qué deviene? Pues deviene de que las mujeres negras, mulatas y mestizas sufren una hipersexualización en nuestra sociedad. Las mujeres participantes del estudio, de hecho, afirman esto y dicen y sienten que sus cuerpos son o sufren la fetichización, ¿no? de sus cuerpos en los contextos de ocio nocturno. ¿En qué lo ven? Pues lo ven en las formas como los hombres se acercan a ellas, lo ven en los comentarios que los hombres tienen con ellas acerca de su sexualidad, de su fogosidad. También hablan de un acercamiento mucho más hostil y mucho más explícito a sus cuerpos, ¿no? Y bueno, incluso las mujeres afrodescendientes, por dar un caso concreto, hablaban de que es muy normal y es casi sistemático el que sufran los agarres de pelo, ¿no? Por tanto, podemos decir que efectivamente las mujeres racializadas sufren una violencia derivada de la intersección entre el machismo y el racismo. De hecho, los hombres jóvenes participantes del estudio las señalan a las mujeres racializadas como chicas fáciles, alegando que son más calientes. Otra de las conclusiones, según el estudio, los hombres tienen estrategias definidas para acceder al cuerpo de las mujeres, y paso a citar algunas de las mencionadas tanto por las mujeres como por los hombres que han participado en el estudio. Sumisión química oportunista. La sumisión química oportunista es aprovecharse del consumo voluntario de las mujeres. Esto es, cuando una mujer está borracha, aprovecho y ejerzo esta violencia. Sumisión química proactiva, en la que los hombres suministran una sustancia oculta a las mujeres. Esto cada vez es más frecuente, sobre todo en discotecas. El acoso grupal, eso es otra estrategia definida. Es la forma de obrar propia de las manadas, donde los hombres validan su masculinidad de cara al grupo de iguales, demostrando que son lo suficientemente hombres como para acosar y agredir sexualmente a las mujeres, quienes obviamente consideran de su propiedad, ¿no? Un comportamiento masculino que tiene mucho que ver con la satisfacción de celebrarse como hombres. Otra de las estrategias es esperar a que las mujeres se queden solas. Pues esperar que vayan al baño o salen de la discoteca a fumar, a tomar el aire, para que no haya nadie que pueda presenciarlo. Otra estrategia sería la búsqueda de la oscuridad. De hecho, los hombres incluso hablan de que esto les permite acercarse de alguna forma con mayor impunidad, ¿no? Y lo que hemos llamado la camaradería masculina, en donde los hombres, un hecho muy concreto, ¿no? Es las mujeres están en un grupo con sus amigos y pasan unos chicos jóvenes que no pertenecen al grupo y preguntan a los hombres del grupo si pueden o están con ellas por si pueden acceder, ¿no? a sus amigas, y le dan permiso para acceder al cuerpo de sus amigas, ¿no? De alguna forma. Esto supone el desarrollo de una complicidad entre hombres desconocidos ante el apropiamiento de las mujeres. Otra de las conclusiones importantes es el consumo de alcohol y otras drogas desresponsabiliza a los hombres y culpa a las mujeres de la violencia sexual. Bueno, todas las participantes y todos los participantes del estudio entablan una estrecha relación entre la violencia sexual y el consumo de drogas y la violencia sexual, ¿no? Evidentemente, no es una causa, sabemos que no es una causa, sino que es un detonante, y algo que nos ha sorprendido para bien es que las mujeres lo ven también así, es decir, no entienden que la causa de la violencia sea el que han consumido alcohol.
saben que la causa de la violencia sexual es el comportamiento, es la masculinidad, el ejercicio de la masculinidad, pero sí es verdad que está en el imaginario esa relación tan estrecha entre el consumo y la violencia sexual, ¿no? Y algo a señalar importante que nos tiene que poner en aviso es el tratamiento, la doble moral que existe para los hombres y para las mujeres en cuanto al consumo y la violencia. Es decir, cuando los hombres consumen alcohol y otras drogas y ejercen violencia sexual, no se les responsabiliza de esa violencia, puesto que estaban borrachos, ¿no? Perdieron la cabeza, están borrachos, mientras que las mujeres cuando sufren una agresión sexual, si estaban borrachas se las culpabiliza, ¿no? Es decir, esto te pasa por ir borracha, esto te pasa por haber transgredido el mandato del género, por haber transgredido tu feminidad, ¿no? Tu feminidad que te coloca en una situación de recato, en una situación de no beber en exceso, en definitiva, en no tener conductas que te pongan en riesgo, ¿no? Entonces, esto es un llamamiento también al pensamiento social de la culpabilización de las mujeres cuando están borrachas, ¿no? Y de la exculpación de los hombres cuando ejercen la violencia estando ebrios, ¿no? Poner la mirada en el consumo de alcohol o otras drogas actúa como discurso que exime a los agresores de toda la violencia sexual e invisibiliza el carácter estructural también de la misma, ¿no? Bueno, de hecho, estas violencias que se dan en los contextos de ocio nocturno, vamos viendo que van en aumento a medida que los hombres van bebiendo, ¿no? De hecho, las mujeres apuntan y los hombres también apuntan cómo los niveles de embriaguez bueno, pues, se dan o se alcanzan, sobre todo sobre las 2, 3 de la mañana, incluso ya de madrugada, que es cuando las violencias sexuales, según las mujeres, aumentan. Y bueno, dos últimas conclusiones. Existen estereotipos del agresor sexual y de la víctima. Entre las mujeres y los hombres jóvenes existen estos estereotipos. Hay un estereotipo que tiene que ver con un agresor sexual que, bueno, hay dos estereotipos. Es uno, el chico muy joven, desconocido, con cierto aspecto marginal, barrio bajero. Me estoy limitando a describir lo que han descrito las mujeres y que consumen gran cantidad de alcohol y drogas, ¿no? Y por otro lado, el estereotipo de el desconocido mayor de unos 40 años que frecuenta un local con la única pretensión de acosar a las mujeres más jóvenes que él. La existencia entre las jóvenes de este esquema mental del agresor sexual y de los jóvenes invisibiliza el origen estructural de la violencia sexual que convierte a todos los hombres en potenciales agresores. Bueno, y paralelamente existe un estereotipo de mujer víctima, ¿no? Parece que hay una mujer víctima a la que culpabilizar de las agresiones sexuales. ¿Cuáles son? Pues mujeres con aspecto muy feminizado, que viste de manera provocativa, que suele ir borracha y, por tanto, con déficit de atención y que baila y ocupa el espacio desinhibidamente, ¿no? Una mujer que con su apariencia y su actitud está incitando sexualmente a los hombres y no hace nada para evitar que se ejerza esa violencia sexual sobre ella, ¿no? Bueno, ese estereotipo activa, por supuesto, la desresponsabilización de los agresores y activa la culpabilización de las mujeres víctimas, ¿no? Y por último, comentar que las mujeres activan tácticas de defensa ante las violencias sexuales, es decir, ante todas estas agresiones las mujeres activan estrategias también para defenderse de ellas, ¿no? Por un lado, podemos ver las estrategias de evitación. ¿Cuáles son? Pues cuando el tipo, el joven, me está molestando, me está agrediendo, decido irme del local, decido alejarme, le digo que tengo novio, le digo que soy lesbiana, no me enfrento al agresor, ¿no? Sin embargo, hay otras mujeres que sí deciden enfrentarse, son las estrategias de afrontamiento. Incluso hablamos de oposiciones enérgicas, ¿no? Que conllevan violencia física y verbal. Hay muchas mujeres que responden con violencia física y violencia verbal. Apuntar aquí, muy importante, que las mujeres, por ejemplo, nos comentaban en situación irregular, mujeres migrantes en situación irregular, no se pueden defender o no tienen como opción este tipo de defensa, ¿no? El afrontamiento, puesto que les puede llevar a un conflicto donde pueda aparecer la policía y ellas estando en situación administrativa irregular, pues evidentemente lo evitan, ¿no?
Y digo esto porque hemos visto que cuando las mujeres se definen activamente, los hombres responden con violencia. Se activa lo que llamamos la reacción patriarcal. Bueno, y ya para terminar, comentaros, si queréis luego hacer alguna pregunta acerca de esto, comentaros que, bueno, hicimos 6 rutas de vuelta a casa, aparte de los grupos de discusión. Contamos con 6 mujeres que quisieron grabarse volviendo desde su local o bar o macrofiesta o fiesta. Se grabaron un audio donde iban bueno, trasladando sus vivencias, su miedo, lo que se le iba rondando por la cabeza, haciendo un análisis de la configuración espacial y social del recorrido mientras que volvían a casa. Y pues, podemos concluir, evidentemente, que bueno, hay un miedo, hay terror en este espacio-tiempo. Y hablamos de que hay un terror sexual, puesto que ninguna de las mujeres que hicieron la ruta han sufrido nunca una agresión sexual volviendo a casa, sin embargo, es a lo que más miedo tienen, ¿no? Es decir, no hay una correlación entre su experiencia vivida y lo que realmente sienten, ¿no? Ese temor. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hay mucho que contar, pero para eso está el informe. Así que, bueno, concluimos el resumen de Noches Seguras para Todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora los periodistas y las periodistas que estéis conectados, si queréis hacer alguna pregunta, os rogaría por favor que nos lo vayáis indicando por el chat para ir abriendo el micrófono, y también si podéis conectar vuestra cámara cuando vayáis a entrar, porque vais a entrar en plano. Vamos a pasar con Violeta. Hola, buenos días. Yo quería saber, por favor, los detalles de la muestra de la investigación. Hola Violeta, muchas gracias. Bueno, la muestra está constituida por mujeres jóvenes, hombres jóvenes entre 15 y 35 años. Quisimos introducir, como he comentado anteriormente, las siguientes variables. Por un lado, la edad, entre 15 y 35 años, puesto que las edades, el tipo de ocio varía en función de la edad. No es lo mismo el ocio del que disfruta una mujer joven de 15 que una mujer o un hombre de 30, ¿no? También el nivel formativo. El nivel formativo también lo vimos en relación a los distintos tipos de ocio que se pueden llevar a cabo, ¿no? En función del nivel de estudios. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues desde las fiestas universitarias de aquellas mujeres y hombres que son o tienen estudios superiores hasta, bueno, pues niveles formativos de eso que a lo mejor podía cambiar también ese tipo de ocio, ¿no? Residentes en diferentes comunidades autónomas también, porque hemos visto que la cultura del ocio varía en unas y otras, ¿no? Pues por ejemplo, Valencia prolifera más la discoteca, en País Vasco los bares, Navarra también más eran los bares, Canarias estaba más diversificado el ocio, discoteca, bares, y en Madrid también está más diversificado el ocio, pero bueno, queríamos trabajar también con esta cultura de estas diferentes culturas de ocio. Y luego residentes en zonas rurales y urbanas también, para tener esa pluralidad. Y hemos introducido la variable racialización contando con mujeres racializadas, por como he comentado antes, bueno, nos parecía clave, puesto que si es verdad y somos conscientes de que la variable se ha metido de una forma parcial, porque solo hemos contado con mujeres afrodescendientes y latinas, pero esto ha respondido al hecho de que están extraordinariamente hipersexualizadas en la sociedad, por lo tanto la violencia sexual que sufren, que es el objeto de estudio de nuestra investigación, era una violencia pues, bueno, pues más específica, ¿no? Y por último, hemos introducido la variable nivel de conciencia de género feminista, que, como he apuntado, nos ha permitido analizar si el estar o no sensibilizada o sensibilizado en materia de violencia de género es determinante para poder detectar e identificar la violencia sexual. Incluso esto nos ha parecido más interesante, si cabe, en el caso de los hombres, ¿no? Porque en donde también hemos contado con hombres con conciencia o sensibilizados en materia de igualdad, puesto que creemos que es incluso más importante que los hombres sepan identificar sus violencias como violencias sexuales antes de que las propias mujeres las identifiquen, ¿no?
Entonces, bueno, en cuanto a eso de los grupos de discusión, en cuanto a las rutas de vuelta a casa, han sido 6 mujeres de 3 comunidades autónomas, Valencia, Canarias y Castilla-La Mancha. Hemos hecho 6 rutas de vuelta a casa, en donde no solamente han sido realizadas en ciudades, sino también en pueblos. No sé si te he contestado a la pregunta. Quería saber también el número de chicas y chicos que han participado en esos grupos de discusión, si me podéis dar el número por cuantificar la muestra. Vale, pues han sido 8 grupos de discusión, han sido grupos triangulares, han participado 3 chicos, 3 chicas por cada grupo. Vale, muchas gracias. A ti. Buenas. Mira, soy Iván de Amecopress. Sí que has mencionado el tema de hombres con conciencia de género y quizá quería saber, aunque la sociedad de ahora, los jóvenes se muestran más activos en el feminismo, pero quería saber si se ha observado un tipo de perfil más pasivo que no, bueno, quizá hombres con conciencia de género, pero que tampoco participan del feminismo o ejemplos así. Y si es así, ¿cómo se podría eh, ejercer sobre este tipo de perfil para quizá que se posicionen más hacia el feminismo y tomen más conciencia todavía? Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Pues hemos contado con efectivamente hombres sensibilizados en materia de igualdad. No sé si tanto podríamos llamarlos feministas o aliados, pero bueno, no, realmente en sus relatos, en su discurso, pues no les llega a calar del todo, puesto como he mencionado antes, por ejemplo, pues no son capaces de reconocer acciones que llevan a cabo, ¿no? Como violencias. Me refiero a acciones como, pues eso, piropos, comentarios, tocamientos indeseados, ¿no? Ni siquiera llegan a reconocerlo como una violencia sexual, cuando desde el feminismo ese tipo de conductas sí están tipificados, ¿no? como violencia sexual. Entonces, hemos visto, bueno, pues que hay cierta sensibilización, pero todavía no está muy incorporado en su día a día. Y lo que sí hemos visto es que esta sensibilización por parte de los hombres sí se ve en determinadas zonas, en determinados territorios, más que en otras, por ejemplo, donde ha habido políticas públicas o campañas de prevención, ¿no? Con respecto a la violencia sexual y cómo están dirigidas esas campañas de prevención, ¿no? Por ejemplo, País Vasco, ¿no? En País Vasco sí hemos notado que tanto las mujeres como los hombres, sobre todo los hombres, están más sensibilizados en materia de violencia sexual. Y a la segunda pregunta, ¿cómo podemos, ¿no? de alguna manera incorporarles, ¿no? al feminismo, ¿no? Creo que he querido entender algo así. Bueno, nosotras creemos que no somos nosotras las feministas las que tenemos que incorporar a los hombres al feminismo, sino que tienen que ser ellos los que se incorporen a su propia deconstrucción, ¿no? Entonces, y que trabajen sobre la reflexión de sus privilegios en el sistema patriarcal. Nosotras, no obstante, a través de Noches Seguras para Todas, que es una investigación que llevamos trabajando con ella 2 años y vamos a seguir trabajando con ellas en años venideros, queremos trabajar con hombres. De hecho, contar aquí que bueno, hemos tenido el placer de contar con técnicos en masculinidades que han trabajado con los hombres en estos grupos de discusión. Y hemos contado con un técnico para hacer el estudio con el que queremos contar más adelante para que trabaje con los hombres, ¿no? Así que por nuestra parte lo tenemos claro, tenemos que trabajar con ellos fundamentalmente, tenemos que trabajar con los hombres en primer orden, ¿no? Porque son quienes ejercen la violencia. Así que bueno, pues ¿a través de qué? A través de prevención, fundamentalmente, porque este estudio sí está más dirigido a la prevención, no tanto a la intervención. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Gracias a ti. Vamos a dar paso a Yolanda Sobero de Televisión Española.
Hola, buenos días. Me gustaría saber si en el estudio han detectado alguna diferencia o en los argumentos o en los comportamientos o en las reacciones entre, por ejemplo, los adolescentes de 15 años y los jóvenes de mayor edad, de 35, de 30 años, tanto en hombres como en mujeres. Gracias. Mónica. Sí, pues realmente, por ejemplo, la identificación de la violencia sexual no hemos visto diferencia. Da igual que tengas 15 años o da igual que tengas 30. Si tu nivel de conciencia de género o nivel de conciencia feminista no existe, es inexistente, esas violencias van a ser invisibles para ellas. De hecho, lo hemos corroborado en el estudio, ¿no? No hay diferencia. Lo que sí hay, lo que marca la diferencia es fundamentalmente el tener esa conciencia de género, esa conciencia feminista. He de apuntar que la conciencia de género, la conciencia feminista no libra a las mujeres, no vaya a haber malentendidos, ¿no? No nos libra a las mujeres de sufrir la violencia de género. Todas sufrimos violencia de género. Seamos o no feministas, tengamos conocimiento de las violencias o la capacidad de identificar como violencias o no. Lo que sí nos permite, o lo que sí les ha permitido, lo que nos comentaban las mujeres, las feministas, les ha permitido identificarlas. Les permite identificarlas y al identificarlas también les ayuda a quitarse culpa y a quitarse vergüenza, que eso es un trabajo muy importante que hay después de sufrir una violencia o de sufrir cotidianamente la violencia sexual, ¿no? Por todos estos argumentos que hemos estado explicando, ¿no? Por toda la culpabilización y por toda la cultura de la violación existente que señala a las mujeres, ¿no? Entonces, el feminismo sí nos da herramientas para poder abordar o enfrentarnos y, por supuesto, identificar las violencias sexuales, ¿no? Pero no nos exime y no nos libra de ellas. Entonces, bueno, con respecto a las edades, hemos visto, como te comentaba, que no hay ninguna diferencia, ¿no? La diferencia está marcada por esta conciencia. Yolanda, no sé si te he respondido, si quieres decir algo más. No, sí, está bien, gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos a alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pues si no tenemos más preguntas, si os parece, Ada, Mónica, agradeceros las intervenciones y podéis cerrar la rueda de prensa. Pues bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación que han asistido a esta presentación y a todas las personas que están viéndola a través de nuestro perfil de Facebook, y también decir que, bueno, que pueden meterse en la página web de Mujeres Jóvenes, mujeresjóvenes.org, y pueden descargar tanto el estudio como el manual de sensibilización que está ya disponible. Así que muchísimas gracias.